Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con mucha alegría, con mucho gusto, mucho placer que tenemos este encuentro aquí en Nuevo Tiempo, en el programa Creed en sus Profetas. Como siempre, les damos una cordial bienvenida. Es realmente muy gratificante tener estos momentos de reflexión, de estudio de las Sagradas Escrituras y el complemento del Espíritu de Profecía. Les damos una cordial bienvenida, queridos amigos. Como siempre, tenemos la compañía del pastor Bruno Razo, quien nos aporta con el consejo oportuno de los escritos inspirados. Sí, hoy nos detenemos en Jueces 2, buscando los comentarios de Elena de White en relación a este capítulo de la Biblia, y para profundizar más, para entender mejor y para practicarlo en nuestra vida diaria. Sin duda, pastor, y la verdad es que cada día nos presenta consejos tan oportunos. Hemos visto en los días pasados la despedida de Josué, el último discurso, y comenzamos ayer en un nuevo libro que es Los Jueces, y rápidamente vemos que algo estaba sucediendo al interior de el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces nos preguntamos cuál era la razón, por qué Dios ve necesario que se levantaran jueces para gobernar a Israel. Voy a responder con una declaración que está en Patriarcas y Profetas y dice así: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. O sea, la influencia de José fue muy fuerte, y mientras esa generación mantenía su vida, la idolatría no avanzó. Pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Es decir,
ellos terminaron queriendo parecerse a las naciones vecinas, Sus propios enemigos. porque comenzaron a rendirse a los ídolos o a los dioses, falsos dioses, de esas naciones. Y entonces recibieron la consecuencia de esa elección. Estaba el pueblo de Dios dependiendo del verdadero Dios. Claro. Los pueblos vecinos dependiendo de sus dioses inexistentes o fabricados con sus manos o con su imaginación. En su intencionalidad de parecerse a esos pueblos vecinos, terminaron cayendo en la idolatría. Y entonces esos dioses eran mudos, eran Claro. invisibles. No tenían oído para escuchar, no tenían ojos para ver, no tenían corazón para sentir, de manera tal que fueron presa de los propios ídolos a los que ellos comenzaron a ofrecer su conducta y su vida. Algunos arqueólogos han descubierto evidencias en sus piezas que han sido excavadas, ¿no? De que había un culto idolátrico bastante aberrante, si vale el término, y que era muy depravado, y Dios estaba completamente disgustado con esas naciones. En realidad, el pueblo de Israel tenía que ser un instrumento para aplicar la justicia de Dios sobre esos pueblos. Por increíble que parezca e irracional que nos pueda parecer, Israel, en vez de subyugar, fueron subyugados de otra manera. Dice que ese estilo lo introdujeron en su vida, las pasiones, los apetitos, ¿no? Todo el sistema idolátrico, lo adoptaron. Interesante que dice que fueron disminuyendo sus facultades, no solamente físicas, sino las mentales y las morales, ¿no? O sea, hay muchas cosas implicadas Claro, en esto. es que por el poder de Dios ellos estaban subyugando y sometiendo a los otros pueblos. Cuando ellos, en lugar de someterse a Dios, se sometieron a los dioses de esos otros pueblos, terminaron siendo subyugados por sus pecados, por sus vicios, por su incoherencia, por su corrupción. En lugar de ser cabeza, terminaron siendo realmente lo último, o sea, autodestruyéndose por haber cambiado a Dios, al verdadero Dios, por los falsos dioses. Qué triste realmente ver esta situación en la que había caído Israel, ¿no? Tan temprano. Sí, es triste porque ellos ya habían probado la miel. O sea, ellos ya sabían cómo era. Otra cosa es los pueblos vecinos que no conocían y no Claro. conocían, pero estos ya sabían cómo era. Y perder lo que uno tiene cuesta más entender, ¿no? Sin duda. ¿Cómo resume Elena White esta situación, todo este periodo que estaba comenzando en la vida de Israel? Bueno, como Dios no desiste de amar, como el propósito de Dios sigue siendo salvar aunque yo no quiera salvarme, sigue siendo perdonar aunque yo no quiera admitir mis pecados, entonces dice, no obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo, continuó trabajando, insistiendo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová, y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría, para que libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esta historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. O sea, Dios hacía aparecer un reformador, su predicación, su llamado al arrepentimiento, el pueblo que aceptaba el plan de Dios, un líder, la autoridad, marcando presencia cercana. Pero cuando esa persona moría, como que otra vez, poquito a poquito, gradualmente, se alejaban del verdadero Dios, de ese mensaje de reprensión, de amonestación, de advertencia, de castigo, de juicio, se alejaban y otra vez comenzaban a coquetear con los falsos dioses, a establecer amistad y a perder su vida yéndose detrás de los vicios, detrás de las pasiones, detrás de los cultos idolátricos,
y detrás de tantas aberraciones que solo son posibles de comprender allí lejos de Dios, porque ligados a Dios no hay lugar para esas cosas. Y desligados de Dios, nosotros vemos, interesante la forma como Elena White lo presenta, ¿no? Una historia de apostasía, ¿no? Abajo, y luego otra vez levantarse cuando venía un hombre de Dios, los ponía en la cima. Hay un término que se utiliza en psicología, ciclotimia, Sí, exactamente. ¿no? Realmente toda la nación de Israel eran ciclotímicos, ¿no? Bueno, era un ente vivo, toda la nación, pero es interesante, todos ellos un tiempo arriba y después otro tiempo en las profundidades del desánimo y la idolatría. Y allá en lo peor de lo peor, cuando Dios le manifestaba su amor, su comprensión, su cariño, su búsqueda, por allí algunos reaccionaban, aceptaban, eran levantados de su profundidad, de la miseria de su profundidad, crecían, se bendecían, eran bendecidos, eran multiplicadas las bendiciones, y allá en la euforia de sus bendiciones, otra vez aparecía el orgullo, la suficiencia, ya estamos bien, no necesito de nada. Y poco, otra vez, el olvido gradual, el acercamiento gradual hacia aquello que nada tenía que ver con Dios, para volver a caer a una profundidad mayor que la anterior. Quien no está permanentemente ligado, quien no recarga las baterías, tarde o temprano termina apagado en la más densa oscuridad. Amigos, para permanecer ligados a la fuente de energía, de vida, de esperanza, nosotros tenemos una literatura que queremos presentarles. Presten atención a estos consejos que vienen y luego volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Hemos hablado justamente de nuestra necesidad de estar conectados con la fuente de energía y la fuente de verdad. Pastor, denos una invitación y luego la oración. Sí, yo me animo a decir que esa conexión es absolutamente indispensable, que no puede ser ocasional, que tiene que ser permanente, que tiene que nacer de un corazón que admite cuánto necesita de Dios y la seguridad de que Dios siempre está listo para responder, acompañar, guiar, animar, fortalecer y llevarnos hasta la tierra definitiva. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, te pedimos perdón por nuestra ciclotimia, por nuestra intermitencia. Te pedimos perdón por recurrir de a ratos a ti y pedirte que nos bendigas para que permanezcamos ligados contigo permanentemente. Bendice a todos nuestros amigos y danos más bendiciones para que seamos agradecidos, para que las vivamos en fidelidad y para que las compartamos con generosidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reconociendo que todo le debemos a Dios y todo proviene de Dios, no les decimos simplemente hasta mañana, sino que Dios mediante tendremos un reencuentro el día de mañana con la bendición del Creador en creer en sus profetas. Hasta entonces.